girar el tema de emergencias respiratorias en niños, más que es una descripción o narrativa de lo que es las causas más frecuentes de dificultad respiratoria, bronquiolitis, croup, asma, etc. Que es importante, por supuesto, ¿no? Pero como eso veo que ya me parece que lo han hecho también, entonces hemos girado así este asunto, ¿no? Otro asunto recién este año, desde el grupo anterior, me parece. Así que vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? De ver simplemente si es que ustedes pueden llegar a ser capaces de discriminar a aquel niño que viene a la emergencia con una dificultad para respirar, o sea, una emergencia respiratoria, pero que a la vez puede progresar hacia la insuficiencia respiratoria. No hay una línea definitiva muy clara, ¿no? Es una línea bien difusa, vaga. Y en la clínica lo único que determina el asunto no es un asunto dicotómico que si tiene o no lo tiene, sino que es una progresión, es una cuestión que va en progreso. Entonces una dificultad respiratoria puede ir progresando hacia el empeoramiento, hacia agravarse y hacia presentar una insuficiencia respiratoria, mejorarse también o mantenerse, lo cual no es bueno tampoco. Entonces, la idea es tratar de presentar algunos aspectos de cómo podemos identificar primero a los niños con una síndrome de dificultad respiratoria, que es un término bastante grande, inclusivo, por decir un término actual, y luego ver cómo podemos evitar, si se puede, o reconocer, cuando no es imposible, la insuficiencia respiratoria. Y algunos principios de manejo también, que ya es importante que ustedes lo conozcan a esta altura, a esta época que estamos viviendo, ¿no? Un caso como este, por ejemplo, de repente no es más común dentro de lo que es una insuficiencia respiratoria, como usualmente se presenta en emergencia, ¿no? Que es un paciente que tiene un proceso respiratorio y que va progresando y está con tos y el niño está con fiebre y de repente va con dificultad respiratoria y ahí lo llevan a emergencia. Pero esto no, como ustedes pueden ver, el asunto no es tal cual. Es un niño de 1 año y medio, un año y 4 meses, que lo encuentran cuando de repente están buscándolo y no respondía al llamado, lo encuentran en el suelo inconsciente, pero el cuarto era la abuela, que la abuela tiene pastillitas ahí para ciertas cuestiones de ansiedad. Entonces, esas pastillas de fenobarbital que toma la madre por indicación de un médico para calmarlo, había visto el niño que se acercó curioso como es a esa edad, a veces sin el frasco, porque son capaces de abrir el frasco, a menos que sea una a prueba de niños, que hay especiales, y entonces este es un ingenio. Y lo encuentran pues que está en coma, ¿no? Porque no logran despertarlo y tiene una respiración superficial. Resultado importante. Lo llevan a la emergencia y le colocan el oxígeno a un FIO2 0.40, o sea, 40% del FIO2. La gasometría que le toman, entre otras cosas, porque claro, el diagnóstico viene a ser una intoxicación por fenobarbital, con compromiso del sensorio. Pero como tiene respiración superficial, le toman una gasometría para ver cómo está su estado ventilatorio, no solamente oxigenatorio. Porque, digamos, le ponen una saturación de oxígeno y se ven que está bien, está dentro de lo normal, 95, 96%, 97%. Pero está con FIO2 de 0.40, 40%. Entonces, en la gasometría se muestra que hay un pH 6.2, oxígeno 93, prácticamente normal, y un CO2 de 62. Pues cuando uno tiene esto, uno, claro, es el diagnóstico de acidosis respiratoria, probablemente aguda, por lo que está sucediendo clínicamente. Eso es lo que uno puede discriminar fácilmente, ¿no? Pero hay una fórmula que ustedes tendrían que tener en cuenta siempre para valorar más completamente a este niño y no quedarse solamente en lo que es obvio, que es una insuficiencia respiratoria de origen ventilatorio en este caso. El fenobarbital produce depresión sensorio, depresión del drive ventilatorio, del impulso ventilatorio, y entonces ya no respira con la profundidad o la frecuencia, y entonces se disminuye el volumen minuto y el CO2 aumenta. Acidosis respiratoria porque el CO2 incrementa la cantidad de hidrogeniones y baja el pH. Y hasta esa es la explicación clara. ¿Habrá algo más? Ustedes pueden utilizar siempre la ecuación del gas alveolar. ¿Por qué no sirve la ecuación del gas alveolar?
para que ustedes calculen cuál es el oxígeno que hay en el alveolo, o sea, la presión alveolar de oxígeno, calculan con esa fórmula, y luego, con la gasometría, que es esta, pueden hacer la correlación cuánto hay en el alveolo y cuánto hay en la sangre arterial. Se supone que debe ser igual. Bueno, no es igual por la circulación que hay a nivel pulmonar, pero hay una diferencia normal que existe entre los sujetos normales, los que tenemos pulmones normales, circulación normal. En el alveolo es 100 y en la sangre arterial puede ser unos 5 a 15 mililitros menos, como 5 a 10, 115 mililitros menos. O sea, la diferencia alveolo arterial de oxígeno normal, la diferencia alveolo arterial de oxígeno normal es alrededor de 5 a 15 mililitros de mercurio. Cuando es más, quiere decir que hay una gradiente, que del alveolo no pasa todo hacia lo que es la sangre arterial. Entonces, para calcular la presión alveolar de oxígeno, ustedes tienen esta fórmula, que no tienen que, por supuesto, memorizarla, ¿no? Sino tener un elemento a la mano como este para poder recordar. Es la fracción inspirada de oxígeno, en este caso 0.40, por la diferencia entre la presión volumétrica menos la presión de agua hidrostática, que ya eso lo sabemos que a nivel del mar es 760 K y 47 K, o sea, 153, ¿no? 143, perdón. Ese es 743. Esta es la constante que se multiplica por el FIO2. 0.40 por 7,53, y eso le restan la presión parcial de oxígeno, que está en la gasometría, a la cual se le divide entre la cociente respiratoria, que es 0.8. Pero eso ya ustedes lo tienen grabado, lo tienen en las fórmulas en cualquier lugar. Con esto ustedes calculan la diferencia entre lo que hay en el alveolo, que ahí no debería haber problema, y lo que hay en la sangre arterial, que debería haber un máximo de diferencia a favor de la presión alveolar de oxígeno de 5 a 15. Entonces, esto es lo que le decía acá. Si el FIO2 lo hacen los cálculos, 60 menos 47, sale lo que estamos hablando, 713, perdón, y resulta a 100 litros de mercurio, digamos, casi normalmente. Entonces, en este caso, si tiene 0,40, la presión parcial de oxígeno alveolar es 207. O sea, ya no es los 105, 100 o 105 que tenemos normalmente respirando 0.21. No, acá estamos hablando de 207, es mucho más, porque estamos con oxígeno adicional, ¿no? Y sin embargo, la presión arterial de oxígeno en este caso era 93, como recordamos en la gasometría inicial, ¿no? Entonces, la diferencia, ¿cuánto es acá? 114, siendo normal de 5,15. ¿Cuál es la interpretación? Ustedes lo dirán. Eso se lo dejo como ejercicio para que ustedes lo tengan a la mano. Pero esto les puede servir para aproximarse a algún paciente que tenga y poder adelantar un diagnóstico que no es obvio inicialmente. La eficiencia respiratoria depende, por supuesto, de los dos elementos, ¿no? De cuánta fuerza tengo yo para respirar, porque ustedes para respirar ahorita no se dan cuenta, pero están gastando energía, ¿no? Estamos gastando energía. Hay que vencer la resistencia que existe tanto a nivel de las vías aéreas como para distender el pulmón, que es elástico, ¿no? Ustedes para inflar un globo tienen que soplar, hacer presión. Igual, para inflar el pulmón tienen que hacer presión. Entonces, la energía que ustedes tienen, condicionado por todos estos factores, flujo sanguíneo, estado nutricional, estado de comida que están ingiriendo actualmente, o sea, la energía disponible sobre el trabajo respiratorio. Claro, el trabajo respiratorio tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Si hay un trabajo respiratorio normal, si no, el alveolo está normal, si el pulmón está normal, si la vía aérea está normal, entonces el trabajo respiratorio se equipara rápidamente con la energía. Sin embargo, cuando alguno de estos componentes existe todos juntos, si hay broncoespasmos, si hay edema pulmonar, si hay atelectasias, eso va a incrementar el trabajo respiratorio y entonces la carga del trabajo respiratorio supera la energía disponible. Y nos vamos hacia la insuficiencia respiratoria. La dificultad respiratoria, entonces, nos puede dar lugar en algún momento a la insuficiencia respiratoria, y cuando nosotros tengamos la evidencia de insuficiencia respiratoria, recordemos que ya ha pasado por todo este proceso, ¿no? Este sujeto. Excepto los casos como el que acabamos de ver, que son casos súbitos que se origina de otro tipo de problema. Sin embargo, en los casos de emergencia respiratoria, ustedes van a encontrar fundamentalmente procesos
respiratorios primarios, no secundarios como el que acabamos de observar. Según los criterios que se tiene en el soporte avanzado pediátrico de la vida, tenemos una serie de signos que ustedes ya más o menos conocen, taquicardia, polimnia, etcétera, etcétera, que vamos a encontrar siempre en los pacientes que tienen problemas respiratorios relativamente importantes. ¿Qué nos hace alertar que pueda estar haciendo falla respiratoria o insuficiencia respiratoria? Por ejemplo, si tenemos un esfuerzo respiratorio importante, que da con tirajes y todo, y de repente ya no tiene ningún esfuerzo, como en este caso, que no hay ningún esfuerzo. Una respiración lenta en lugar de tener una polimnia o taquimia, como en este caso, ¿no? O que el paciente cuando está pues, con dificultad para respirar está más bien, si ustedes ven videos de niños con dificultad respiratoria van a darse cuenta que está intranquilo, como que está buscando algo. ¿Qué busca? Oxígeno, aire, y no lo encuentra. A un paciente que no responde, no está buscando nada, está en coma, como en este caso. Entonces, acá hay varias condiciones. La taquicardia es una respuesta normal de un proceso respiratorio, pero cuando esa taquicardia se convierte en bradicardia, hablamos de un advenimiento muy pronto, ya, si no ya evidente, de una insuficiencia respiratoria. O sea, todo lo que es signos respiratorios que nosotros conocemos, cuando van progresando hacia unos elementos clínicos que son más graves, denotan mayor gravedad, ya estamos hablando de posible insuficiencia respiratoria. Para la dificultad respiratoria en niños ya sabemos por qué aparece y tenemos más trabajo respiratorio, no hay mucho que decir en esto. Recordar, sí, que la dificultad respiratoria en los niños pequeños podemos identificar la seriedad del mismo a través de 3 datos que nos hablan de ella. Es decir, claro, tirajes y dificultad respiratoria puede tener muchos pacientes, pero en niños menores de 1 año, cuando uno escucha un quejido expiratorio, es bueno que ustedes sepan lo que es un quejido expiratorio. He visto que varios no lo identifican muy bien, ¿no? Pues el quejido expiratorio es un dato muy importante porque es un signo de gravedad, igual que el aleteo nasal, que es uno de los últimos elementos que aparece después de un tiraje importante. O el cabeceo, que es otra forma de movimiento de la cabeza de lactantes. Todos estos son niños menores de 1 año, no se ven usualmente, por lo menos el quejido y el cabeceo, con frecuencia en niños mayores, ¿no? Así que, perdón, respeto por equivocación. Así que considera que también el otro elemento que puede condicionar la posibilidad de una insuficiencia respiratoria son una bradipnia o apnea, en el peor de los casos, o un patrón anormal de respiración, como puede ser una respiración de Biot o una respiración de Cheyne-Stokes, que también habla de una insuficiencia, de una acidosis de fondo. La insuficiencia respiratoria significa que ya el paciente ha sido incapaz de manejar ese problema respiratorio que tiene. Y los niños, como ustedes verán en cualquier estadística, tienen más frecuencia, mayor probabilidad de desarrollar una insuficiencia respiratoria en relación al niño mayor que el adulto. Cuanto más pequeño, es más difícil, más prono a hacer insuficiencia respiratoria. La razón es la debilidad intrínseca en el desarrollo de su sistema muscular, su sistema que tiene que dar energía, soporte al trabajo respiratorio. Y hay mayor consumo de oxígeno, el niño consume más oxígeno por metro cuadrado de superficie corporal que el adulto. Entonces hay menos reserva también, ¿no?, para poder llevar a cabo el trabajo respiratorio. ¿Cuáles son las formas o los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la dificultad y a la insuficiencia respiratoria? Están descritos ahí. O sea, una hipoxemia te va a demandar más trabajo. Una hipercarbia significa que ya está fallando, pero también puede ser que no, porque hay procesos que te llevan de frente a la hipercarbia, como son los procesos de incremento de espacio muerto. Entonces, pero te demanda, uno siente, cuando ustedes sienten el incremento del CO2 en su sangre, es como cuando cuando hacen la inmersión en una piscina, en el mar, y se mete en toda la cabeza. Y claro, uno lo aguanta pues un ratito, pero cuando ya pasan los segundos, más allá del tiempo, uno se comienza a desesperar si es que a uno lo están aguantando, ¿no? Pues no hay nada más desesperante que los muchachos cuando juegan, como hemos jugado todos,
a que lo hundan hasta que aguante. Y claro, uno ahí se desespera y patea a todo el mundo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la hipercarbia es algo desesperante, exasperante, es algo que se requiere, es una sofocación que uno no tolera, ¿no? Entonces hay también un trabajo respiratorio mayor que puede haber. Problemas en la vía aérea o problemas ya centrales, ¿no? Es decir, sea por un traumatismo craneoencefálico o todos intoxicación procedentes, como hemos visto en el ejemplo inicial. También, por supuesto, lo que estamos hablando de una acidosis metabólica, por ejemplo, sea por acidosis diabética, o una sepsis, una mala perfusión, ¿no? Claro, hay algunas insuficiencias respiratorias agudas que son más pronas de llevar a un riesgo de muerte inminente, ¿no? Y eso uno tiene que tenerlo en cuenta porque la actuación de uno debe ser mucho más rápida. Por supuesto, un cuerpo extraño. O sea, no es lo mismo pues una bronquiolitis, que va a un proceso respiratorio de 2-3 días, que va creciendo la tos y la dificultad respiratoria que puede ir incrementando, a un sujeto que está perfecto hace 2 segundos y de repente se está muriendo delante de uno, porque hay una obstrucción de un cuerpo por un cuerpo extraño en la vida aérea, ¿no? La anafilaxis es otra cuestión, ¿no? Lo vacunan y sale con una reacción anafiláctica, pues hay que tener en la mano todo, ¿no? Todo, absolutamente. Así que son condiciones de tipo de insuficiencia respiratoria, de anafilaxia por insuficiencia respiratoria, por edema de las cuerdas vocales, edema laringio, o shock también, pero en este caso por insuficiencia respiratoria, o un cuerpo extraño. El neumotórax de tensión es otro, ¿no? O el taponamiento cardíaco, que no tiene nada que ver con lo que es directamente un proceso respiratorio, pero causa insuficiencia respiratoria porque no llega sangre al pulmón, ¿no? ¿Cómo evaluamos y sobre todo, cómo monitoreamos? Porque una cosa es la evaluación que uno hace al paciente y una cosa es cómo controlas al niño para evaluar si está yendo a la insuficiencia respiratoria o si ya lo está. Y si ya lo está, ¿qué tratamiento requiere? ¿Solamente oxigenoterapia, soporte ventilatorio más avanzado? Ahí uno tiene que ir evaluando. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver nosotros? El aspecto clínico siempre es vital. Recuerden ustedes, el patrón respiratorio, un patrón lento es mucho más peligroso que un patrón rápido. El patrón rápido es lo que yo espero, ¿no? Pero el patrón lento es algo que me dice a mí ya está fallando este paciente. O la respiración paradójica, ¿no? Cuando hay vaivén, ¿no? Cuando el tórax se infla, el abdomen se deprime. Y cuando el tórax se deprime, el abdomen se infla, ¿no? Es una respiración en vaivén. Esto habla también de problemas más serios que solamente un tirágeno. El quejido, como hemos hablado, y por supuesto la cianosis, que es un signo ya ominoso, ¿no? Hay dos tipos de insuficiencia respiratoria. No vamos a entrar en detalle. La tipo 1 y tipo 2. En general, la tipo 1 es directamente relacionado a hipoxemia, es decir, a problemas de tipo intrínsecamente respiratorios, usualmente. En la falla de bomba de tipo 2, el más fácil para poder ubicarlo es los procesos de tipo central. Por ejemplo, el ejemplo que nos daba al comienzo, ¿no? Una depresión del estímulo respiratorio, baja la frecuencia respiratoria o la nula, hay una respiración superficial, ¿no? Entonces no ventila bien, CO2 incrementa. Acá la tira tipo 1 es hipoxémica, tira tipo 2 es más hipercápnica. Siempre hay combinaciones, ¿no? Pero las características de la 1 son las que todos conocemos, porque son las más frecuentes y las más obvias, ¿no? Mientras que la de tipo 2 son un poco más sutiles o pueden pasar desapercibidas si uno no se percata, no está alerta, ¿no? Pero una bradimia, igual que una bradicardia en un niño, siempre es un signo de extrema alarma. ¿Qué evalúan ustedes? ¿Qué evalúan? Primero, si la vía aérea está permeable. Ya saben, el ABC es vital. Vía aérea permeable y dejar que ese aire fluya desde el exterior hacia el pulmón bien. Ver si el paciente expande el tórax apropiadamente. Y son dos valoraciones que uno tiene que hacer, la oxigenación y la ventilación. No es lo mismo la oxigenación y la ventilación. Obviamente ambos dependen del sistema respiratorio y de la respiración, pero no es lo mismo la oxigenación de la respiración que la ventilación de la respiración. Son valoraciones diferentes, ¿no? La oxigenación ustedes la valoran con eso, ¿no? El color, la saturación de oxígeno, que es facilísimo, y por supuesto también la conciencia, porque
el paciente que tiene una hipoxemia no está feliz de la vida, no está tranquilo, no está plácido, ¿no? Está inquieto, está angustiado, buscando oxígeno. Mientras que la ventilación me va a ser evaluada a través de cuán bien pasa el murmullo vesicular, cómo se expande el tórax también, ¿no? Eso me está diciendo a mí el volumen de aire corriente que está entrando al pulmón, o sea, el volumen tidal, ¿no? Así que ustedes tengan en cuenta estas dos valoraciones, pues están valorando dos aspectos distintos, ¿no? Y muchas veces en las dificultades en insuficiencias respiratorias predomina o un problema de oxigenación o predomina un problema de ventilación. Usualmente están ambos, pero predomina uno, entonces hay que ver cómo se maneja este tema, ¿no? Bueno, la gasometría, eso sí, ya son análisis, gasometría y punto, para no complicarnos la vida. Y lo que ustedes más van a usar ahora es la saturación transcutánea de oxígeno, o sea, la pulsoximetría. Acá ustedes tienen varios ejemplos de onda. La onda que deben buscar siempre es esta, ¿no? Una onda que tenga una buena distancia entre la sístole y la diástole. Es un pulso, ¿no? Pulsoximetría. Con una onda dicrota, ¿no? Que van a ver acá, el cierre de la válvula. Entonces, ven así, está decente, ¿no? Ciertas variaciones de acá, pero esto más o menos es lo que deben ver. Cuando nosotros vemos esta irregularidad, pues nadie tiene un ritmo así, ¿no? A menos que sea una arritmia feroz, pero no es el caso, usualmente está mal colocado el sensor, ¿no? O el paciente se está moviendo y se está descolocando el sensor del pulso oxímetro. O también puede haber otros aparatos que alteren la señal, y estos son datos de muy mala perfusión o que el sensor ya está malogrado. Entonces siempre para ustedes valorar que esa saturación de oxígeno sea confiable, la que se está leyendo, 93%, 88%, 97%, busquen este tipo de onda primero. Si no tiene ese tipo de onda, acomoden bien el sensor y evalúen ustedes si vale la pena confiarse en ese valor, todas las variables que puede haber. Entonces, claro, el plan es aquellos pacientes que ya tienen dificultad respiratoria que ustedes han visto, conocido, han evaluado a través de las diversas prácticas, veo las actividades por ahí, tienen que ser vistas con miras a evitar la insuficiencia respiratoria. Yo trato la dificultad respiratoria, claro, pero con miras a evitar que progrese y que regresione lo antes posible. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Posición apropiada, ya hemos hablado de eso en la primera charla, con ustedes, dejar que el aire fluya espontáneamente. Si el paciente está en coma, es donde más importantemente uno debe cuidar ese pasaje de aire. Una buena posición, ¿no? O sea, posición de olfativo. No fastidiarlo, ¿no? Ese es el, así como se pone en las puertas de los hoteles, no molestar, por favor, eso, igual, no fastidiar. Dejar que el niño pequeño siempre esté en brazos de su madre, que es donde se siente más seguro. No en la cama, esa cama no la conoce. Así que déjenlo que esté con la madre. Siempre debe estar recostado. Las secreciones nasales en los más pequeños es importante. Recuerden ustedes que los niños menores de 4 meses son predominantemente respiradores nasales. No respiran por la boca. ¿Okay? No respiran. Entonces, por lo tanto, todo su aire va a pasar a través de la nariz. Si la nariz está obstruida, y si ese paciente tiene una neumonía o una bronquiolitis, pues entonces están agregando sin problema. Por lo tanto, hay que despejar la nariz y disminuir la resistencia al paso del aire. Claro, oxigenoterapia, que ya ustedes muchos conocen, y los otros tratamientos medicamentosos que conocemos para los procesos en caso de que sea necesario, ¿no? En algunos casos se hace muy importante reducir el requerimiento de oxígeno, porque claro, si el paciente está con fiebre o está agitado, eso va a hacer que consuma más oxígeno. En un paciente que ya tiene limitada capacidad para aportar el oxígeno desde afuera, entonces esto puede ser importante bajarlo, ¿no? Y eso se baja pues, con antipiréticos y tranquilizándolo con los padres y a veces dándole sedación también, ¿no? ¿Qué hacemos cuando ya todo esto no funciona? Probablemente tengamos que darle la ventilación mecánica, ¿no? O sea, soporte ventilatorio con presión positiva. Ya no usamos la presión negativa hace buen tiempo. Excepcionalmente lo usan algunos, pero la mayoría no usamos sino solamente presión positiva, ¿no? Sea en forma no invasiva, como varias estrategias. Tenemos el CPAP, que ustedes conocen del recién nacido, presión continua positiva en las vías aéreas, o el BiPAP, que es igual, pero en 2 niveles. O actualmente hay una estrategia que se llama la cámara nasal de flujo alto,
que no es tanto, algunos lo consideran como ventilación no invasiva, otros lo consideran como una oxigenoterapia con cierto grado de presión. En fin, eso está para verse. Y por supuesto ya la intubación y ventilación mecánica invasiva, que es el más avanzado y que tiene más complicaciones también. Entonces, ¿cómo hacemos con la oxigenoterapia? Ustedes conocen, recuerden ustedes que las fuentes de oxígeno para dar a los pacientes lo tienen, si el sitio donde ustedes están tiene cierto grado de desarrollo, no es una posta médica, a veces en postas puede haberlo, ¿no? Está el oxígeno empotrado, ¿no? O sea, viene la pared, simplemente ustedes le colocan el flujómetro y a ese flujómetro le colocan un cable, un tubo, una sonda y con eso le pasan al catéter nasal, ¿no? Entonces con eso ya es suficiente y no se hacen dificultades. Si no hay esto, tienen que echar mano pues, de los cilindros de oxígeno, los clásicos. Que los que más se usan son el LACHI, que es el que están fijos, que son muy grandes, y el E, que es el que puede ser usado para transportes en ambulancia, por ejemplo. Y ya desde antes, pero en COVID ganó mucho, ustedes conocen, seguramente se acuerdan de que todo el mundo buscaba concentradores de oxígeno, un gran negocio también al respecto, que puede servir efectivamente para dar oxígeno, pero no da oxígeno en flujo muy alto, ¿no? O sea, lo máximo que da el concentrador de oxígeno es de 4 o 5, a pesar de que algunos decían que da hasta más de 10, pero se demostró que en la práctica esto no existía. Así que si ustedes usan esto es para dar oxígeno a flujos leves moderados, ¿no? 3, 4, 5, quizás 6, ¿no? Yo diría con seguridad hasta 5 litros por minuto pueden trabajar. O sea, no va a servir para, por ejemplo, una máscara con reservorio, ¿no? Ya no sirve. Estos son los diversos tipos. Ustedes conocen la cánula nasal, la máscara simple, la máscara con reservorio, sistema de Venturi que se usa poco en nuestro país y otra vez la máscara con reservorio, ¿no? Esta es una utilización. Ven ustedes que cada uno tiene su cantidad de flujo que se utiliza. La cánula nasal se usa en adultos máximo 6 litros, en niños hasta 4. Y eso da un flujo máximo, de un FIO2 máximo de 0,40, la máscara simple da de 5 a 10 y da este tipo de FIO2. La máscara Venturi no mejora el nivel de FIO2, no incrementa el nivel de FIO2. Lo único que hace la máscara Venturi es dar más seguridad, más exactitud en el FIO2. Esto es muy variable, tanto la cánula nasal de oxígeno como la máscara, incluso la máscara de no respiración también es variable su FIO2. Esto se le pone 0,24 0,50, pero cuando uno se le pone, acá ustedes tienen la posibilidad de decir, yo les quiero dar 0,28. Bueno, da con más seguridad 0,28 que no va a variar de 24 a 0,50, sino que 0,28 probablemente varíe en muy poco, 1 o 2 puntos por encima o por abajo. No como estos que dan todo este rango de posibilidad. Y en la cánula nasal de alto flujo, que como ustedes ven es el que da pues, un alto flujo, como lo dicen, hasta 60 litros por minuto en adultos. En niños es pequeños 2 litros por minuto y se puede dar hasta 100%. Así que más puede dar, porque yo lo puedo grabar. Se utiliza además con una CO2, ¿no? Con un mezclador de oxígeno. Lo puedo trabajar. Esta es la cánula nasal de alto flujo. Esta es una aplicación de ventilación no invasiva, con interfase, como se llama a nivel nasobucal, este es solamente nasal. O sea, hay de varios tipos, la mayoría usamos nasobucal. Esta es la cánula de alto flujo, que ustedes ven, tiene humidificador, tiene calentador y tiene un mezclador de oxígeno. Por eso que puedo dar un FIO2 también exacto, pero necesito un mezclador para ello. Pero es tiene este aparataje un poquito más complicado y la cánula nasal es diferente, una cánula nasal normal, y esa cánula no es barata tampoco. ¿Cuáles son algún punto respecto a la cánula nasal de alto flujo? Porque ustedes de pronto lo van a ver con mucha frecuencia, sobre todo en algunas emergencias de niños. No sé si en adultos lo están usando con la misma intensidad. O sea, sé que se usa también, se ha usado y se usa, pero no sé con qué frecuencia. En niños ha habido cierto impulso para esto, ¿no? Aunque cuando está todavía discutible. Y tiene varios mecanismos putativos que pueden explicar por qué su ventaja, ¿no? Por ejemplo, proporciona un poco de presión positiva, sí es cierto. Disminuye el espacio muerto anatómico, o sea que disminuye el CO2 también, sí, también puede ser cierto, ¿no? Entonces, tiene ciertas ventajas.
aunque no siempre ha demostrado de todo. Estos son algunos estudios que muestran estas curvas de Kaplan-Meier que, por ejemplo, en cuanto a la mortalidad y en el paciente con bronquiolitis, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a mortalidad, comparándolo con el oxígeno estándar, no hay diferencia, ¿no? El oxígeno de alto flujo está en la naranja y en el otro color, que parece verde o azul, no estoy seguro. En esta relación no hay diferencia, el P es 0.57, mientras que en este Kaplan-Meier, que compara la probabilidad de intubación, cuando uno utiliza el oxígeno estándar, hay más probabilidad de intubación en comparación a aquellos que usan la cánula nasal de alto flujo, una P significativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este estudio se demostró que el uso de cánula nasal de alto flujo puede disminuir la posibilidad de intubación en pacientes con bronquiolitis cuando se le compara con oxígeno estándar. No con otro tipo de terapia, con oxígeno estándar. Es también comparación de flujo, de cánula de alto flujo con oxígeno estándar en una curva de Kaplan-Meier que es bastante significativa, ¿no? También con bronquiolitis y que no fracasaron en el manejo respiratorio. O sea, le dieron cánula de alto flujo oxígeno estándar con el tratamiento usual, no hablamos de otras cosas, o sea, pero puede haber recibido broncodilatadores, cortisona, qué sé yo. Pero comparando estos dos, la cánula nasal de alto flujo mejoró la posibilidad de superar el proceso sin falla respiratoria. Este es un estudio que hicimos también ahí en la unidad de cuidados intensivos, en el cual vimos que tuvieron más días libres de ventilador, lo que significa la contraparte del uso de ventilador, menos uso de ventilador, ¿no? Que en comparación al CPAP incluso o al control histórico. Igual acá también tenemos, acá sí similar al CPAP, tuvimos una posibilidad de no reintubarlo. O sea, pacientes que estaban intubados, se les retira el ventilador, se les saca el tubo, y algunos de ellos hay que reintubarlos, es un problema. Entonces, cuando después de extubarlos se les coloca oxígeno de alto flujo o oxígeno estándar, entonces ahí se vio la diferencia, ¿no? Sí, tuvimos una cierta mejoría. Bueno, esto es básicamente para los neonatos, que también ha demostrado de que pacientes neonatos también puede evitar la intubación, ¿no? O sea, que permite la intubación sin que haya hipoxemia, con más frecuencia que el cuidado estándar. Puedes ver ese estudio, también que ha sido realizado el año pasado. Cuando los manejos que tenemos de lo que es la insuficiencia, la falla respiratoria, la insuficiencia respiratoria, comienzan a fracasar, comienzan a fallar, ya no basta el oxígeno estándar, no basta la máscara de oxígeno, no basta la cánula nasal de alto flujo, entonces probablemente tengamos que usar mano de la presión positiva, ¿no? Que vamos a aplicar para poder apoyar. La presión positiva probablemente se requiera con más precocidad, más previamente, en los pacientes que tengan falla de tipo ventilatoria. O sea, cuando el CO2 está alto, si no mejora rápidamente, probablemente tengamos que usar esta ventilación para poder, el manejo ventilatorio, no solamente oxigenatorio, para poder apoyar la función respiratoria. La primera forma como ustedes pueden apoyar, la forma más rápida, es siempre a través de la la bolsa de retención autoinflable con su máscara asociada, y siempre sería bueno tener un reservorio, ¿no? Una bolsa de reservorio donde colocan el oxígeno se concentra el oxígeno que le están dando. Entonces, sea cual sea el tamaño, la forma, la marca de esta bolsa de reanimación, todos funcionan bajo el mismo principio, ¿no? La bolsa es solamente esto, no es la máscara y no es necesariamente el reservorio, pero todo eso debe usarse, no como le doy al paciente, a menos que esté intubado, pero si no, está a través de esta máscara. Cuando nosotros aplicamos la ventilación invasiva, comparando ya sea el CPAP o el BiPAP. Yo entiendo que ustedes algo saben del CPAP, por eso estoy hablando de esto, ¿no? Pero de repente primero hablamos del CPAP y BiPAP y después vemos esta tabla, ¿no? El CPAP, esto es la respiración espontánea. Ustedes ven acá abajo. Si colocamos en la horizontal, vemos el tiempo, ¿no? De tiempo cero va avanzando hacia la derecha.
Cuando uno, y hacia arriba está la presión en la vía aérea, ¿no? Siendo en la base de esta vertical, está el cero. O sea, 0 de centímetros de agua de presión, ¿no? No hay nada de presión. Y acá más y más presión en vía aérea. Acá es el tiempo. Bien, cuando uno respira espontáneamente, como están haciendo ustedes ahora, la respiración, la inspiración, la entrada de aire se produce por presión negativa. Entonces ustedes generan presión negativa al inspirar y presión positiva al expirar. Presión negativa para que entre aire del medio ambiente y presión positiva para expulsar el aire del tórax, de sus pulmones, a presión positiva. Tiene que ser presión positiva en su tórax para eliminar y vencer la presión de cero que está en el medio ambiente. O sea, la presión atmosférica es de cero por convención, ¿no? De 0 mililitros, de 0 centímetros de agua. Entonces, ustedes presión negativa para inspirar, presión positiva para expirar. Y eso lo hacemos cíclicamente, ¿no? Esta es la función normal de un proceso respiratorio. Cuando uno coloca CPAP, por alguna razón, por ejemplo, en la membrana hialina uno coloca CPAP porque hay atelectasias, porque hay deficiencia surfactante. Entonces, esa atelectasia, si está cerrado, yo lo abro, pero si no tiene surfactante, se va a volver a cerrar. Entonces, el juego vicioso en este caso es que se puede abrir cuando yo le insuflo, pero si dejo de insuflarle, se va a cerrar. Entonces, requiero mantener eso abierto, no solamente en la inspiración, sino también en la fase expiratoria, porque si no, en la siguiente inspiración, otra vez tengo que abrirlo, y todo eso es una jarana. Todo eso es un problema de tipo fisiológico, fisiopatológico. Entonces, hay que evitar que se colapse en la expiración. Y por eso el CPAP es una genialidad, porque el CPAP representa la presión positiva continua de la vía aérea, tanto en inspiración como en expiración, de modo que yo ya no respiro acá, sino que respiro acá, con presión positiva todo el tiempo. Y la presión positiva está presente tanto en la inspiración como en la expiración. Es lo mismo que esto, solamente que con presión, que evita que en la fase expiratoria, si yo estuviera acá, se colapse porque estamos ahí en cero. Este ya no, está con presión positiva, por lo tanto se evita que se colapse. Esa es la ventaja de la presión continua de vías aéreas o el CPAP. Presión positiva continua de vías aéreas. Esto es lo mismo explicado con un nivel de presión X y estamos hablando de lo mismo. Presión expiratoria e inspiratoria es la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia con el BiPAP? Que también ustedes van a escuchar con frecuencia en las emergencias, ¿no? Tanto de adultos como de niños. Esto sí lo van a escuchar con frecuencia en adultos y niños también. El CPAP da, bueno, la respiración está por acá, ¿no? Acá no está graficada la respiración espontánea, acá está graficada la presión nada más, igual al tiempo y la presión. El CPAP es lo que acabamos de ver, por ejemplo, en este caso le dan CPAP 10 centímetros de agua por el tiempo. Y acá es BiPAP, o sea, BiPAP significa doble nivel de CPAP, si se quiere, doble nivel de presión de vías aéreas. Así que en lugar de tener solamente una presión, la misma presión todo el tiempo, en este caso, la presión se le está administrando en dos niveles. Por un rato se le da una presión de 5 y por otro rato se le da una presión de 10. Después se le deja 10 y después otra vez baja 5, otro rato en 5 y después sube a 10, otro rato en 10. Y así está todo ese tiempo. ¿Qué ventaja tiene el BiPAP sobre el CPAP? Que puede también dar un poco de ventilación. Este de acá está solamente abriendo vías aéreas y el paciente respira solo. Este es igual con la ventaja, o ventaja si se quiere, de producir una insuflación, ya no por el paciente solamente, sino por la máquina. Está en una insuflación y luego una deflación. O sea, semeja a un proceso respiratorio de inspiración-expiración. Claro, el paciente en todo este tiempo en el CPAP puede estar respirando, ¿no? Como ya ustedes han visto en la gráfica anterior. Y acá también puede estar respirando este paciente acá y puede estar respirando este paciente arriba. Solamente que acá respira con 5 y acá respira con 10. Esa es la diferencia entre CPAP y BiPAP. Y acá es lo que están viendo, es lo mismo. Se mantiene en 5 todo el tiempo, el paciente respira sobre ese 5. Acá el paciente respira sobre estos dos niveles. Puede respirar, ¿no? Y esto es
La ventaja de ambos casos, de ambas estrategias, es lo mismo, ¿no? Prevenir el colapso de la vía aérea y todas sus consecuencias. Cuando tú evitas el colapso de la vía aérea, el trabajo respiratorio muscular disminuye, ya no hay la carga, ya no tengo que abrir ese alveolo en cada inspiración, como abrir un globo cada vez que está colapsado. Si no, es más fácil abrir un globo después de que está medio inflado. Pues acá es lo mismo, ¿no? Y esto también mejora lo que es la capacidad respiratoria funcional. Entonces, con esta introducción de lo que es el CPAP y el BiPAP, entonces uno puede aplicarlo en todas estas condiciones, ¿no? Entonces, prácticamente están casi toda la mayoría de las patologías de pulmones y de vías aéreas, acá inferiores, no o medias, ¿no? No están en vías aéreas superiores. Entonces se puede aplicar en todos estos procesos. Acuérdense también, sobre todo, si tenemos procesos de tipo intrínsecamente respiratorios o neuromusculares también, puede ser útil aplicar alguno de estos conceptos. Hay que saber aplicarlo en su momento. Es decir, tenemos una gama enorme de posibilidades de poder aplicar el CPAP o el BiPAP en estos pacientes. Hay mucho uso. Hay abuso también, ¿no? Así que ustedes primero siempre lo estándar, oxígeno estándar, si no cánula nasal y si no funciona. Aunque esta secuencia también está cuestionada, ¿no? O sea, no es que uno vaya escalando de oxígeno estándar a cánula nasal como un segundo escalón o a una ventilación negativa, para una ventilación no invasiva como tercer escalón, una ventilación invasiva como cuarto escalón. No hay tal cosa tan clara, pero porque algunos lo colocan en escalones iguales, algunos de ellos. Pero sí, más o menos esas son las cuatro alternativas que tienen, ¿no? Oxígeno estándar, cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva y ventilación invasiva. Lo que podemos decir es que el oxígeno estándar es el más básico y la ventilación mecánica invasiva es lo más complejo. En eso sí, en los extremos podemos estar de acuerdo, ¿no? Bueno, eso no, a política ese asunto ahorita. En cuanto al CPAP y el BiPAP, los dos requieren lo que se llaman las interfaces. O sea, entre el aparato que da el aire y que va el aire a través de los tubos, para que llegue al paciente tiene que haber esa interfaz. La máscara, lo que sea, ¿no? En este caso, todo esto que se llama un helmet, que es prácticamente una cobertura facial, esto que son máscaras de nariz-boca. Hay de todo tipo, hay unos que son solamente nasales, como esta acá, por ejemplo, es interesante. Tenía sus nombres hace mucho tiempo, acá no le canto Winkel, por ejemplo. Almohadillas nasales, como esta. Hay nasal y oronasal y la máscara facial total. Ustedes ven, hay varios tipos, pero la interfase se refiere a esto. Ustedes tienen que encontrar la interfase apropiada. Recuerden ustedes que no todos tienen el mismo tamaño de nariz, no tienen todos la misma forma de nariz, no todos tienen la misma distancia de nariz y boca. Hay que saber adaptarlo bien y que esa máscara se adapte a la forma de la cara del niño, porque si ustedes pierden aire, o sea, presión a través del espacio que hay entre la máscara y la piel del niño, entonces se va a perder eficacia, ¿no? de la aplicación. Entonces, el menos eficaz son las almohadillas nasales porque, claro, si abre la boca ya se ensartó todo, ¿no? Y por la nariz, que por eso es que se intenta tapar la nariz con eso, con las almohadillas nasales, ¿no? Pero bueno, no siempre es posible, pues. Esta es una interfaz facial también, una máscara facial completa, como pueden ver, un paciente que tenemos ahí en la unidad. Que eso yo nunca lo he usado, o sea, es la presión positiva, no es la clásica campana de oxígeno o cabezal de oxígeno que le llamamos, porque esta es a presión, esto está bien cerrado, también la parte inferior, eh, está cerrado, bien sellado, de tal manera que da presión positiva, a diferencia de lo que teníamos en la cabeza, que es abierto, esa parte posterior es abierta. Recuerden ustedes que cuando tengan un paciente en presión positiva, sea con CPAP, sea con cánula nasal de alto flujo, o sea con BiPAP, si persiste la hipoxemia y no mejora y tienes un lapso de tiempo, yo diría que 6 horas, este libro donde lo he sacado este asunto, pone 6 horas, pero la mayoría no está pensando actualmente en 6 horas, piensa en 2 o 3 horas máximo. Porque uno de los riesgos de usar estas estrategias
es que uno demore mucho en la intubación cuando ésta es requerida. Uno evita la intubación porque es lo más agresivo y lo que trae más complicación, y lo más complejo. Pero a la vez, si es que uno demora mucho, lo que estamos haciendo es permitir que el paciente se deteriore, ¿no? Con más hipoxemia persistente, más hipoxia a nivel celular, más compromiso metabólico, con acidosis metabólica, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ya ahora se está dando solamente un par de horas de opción para ver la mejoría. No que haya desaparecido el problema, no que haya mejorado notablemente, pero si uno ve una tendencia a la mejoría, entonces dice, bueno, esperemos un poco más. Pero si no hay ninguna diferencia, 2 horas es más que suficiente. Algunas veces lo hacemos incluso a la hora porque vemos que ya no es conveniente retrasar más tiempo la intubación, ¿no? Y que es lo que se tendría que ser en la siguiente fase. Ya hablábamos que la insuficiencia respiratoria aguda es mucho más frecuente en niños, en adultos, y las causas que nosotros tenemos en niños como causas de insuficiencia respiratoria aguda, por supuesto, son primero las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Sobre todo las graves, sea a nivel de laringotraqueitis, pero más frecuentemente neumonías complicadas, como bronquiolitis, etc. La sepsis también es una causa de insuficiencia respiratoria aguda, muchas veces no causada por un proceso primariamente respiratorio, pero sí insuficiencia respiratoria aguda, con una demanda metabólica enorme y con una debilidad muscular venida a menos, ¿no? Durante varios días. Y una de las causas que estamos viendo últimamente también en todos los países es problemas de enfermedades neuromusculares. Entonces, que estas enfermedades neuromusculares, como la enfermedad de Duchenne, por ejemplo, antes fallecían muy tempranamente, ahora ya no. Hay formas de hacerlo supervivir. Claro, porque si todo el resto del organismo está decente, está bien, incluso neurológicamente e intelectualmente. Entonces, ¿cómo lo vas a dejar que el paciente se pierda? No tiene sentido moral eso. Entonces, a estos ahora, a estos niños, cuando se les da el aporte apropiado, el soporte apropiado, la familia apropiada, el sistema de salud apropiado, pueden vivir largo tiempo. Entonces, pero tienen una debilidad muscular intrínseca. Entonces, cualquier proceso respiratorio va a demandar trabajo muscular que no lo pueden hacer. Entonces, por supuesto, es más prono hacer una insuficiencia respiratoria. ¿Cómo definimos la insuficiencia respiratoria en niños? Una clásica, ya saben, de tipo 1 o 2. Usualmente es o tenemos un oxígeno por debajo de 60 o un CO2 por arriba de 100. Recuerden ustedes las dos funciones fundamentales del sistema respiratorio es oxigenar por un lado, o sea, yo tengo que trasladar el oxígeno del alveolo hacia la arteria, de ahí la importancia de la ecuación alveolar del oxígeno para hacer la diferencia alveolo arterial de oxígeno, pero también tengo que eliminar el CO2 de desecho de nuestros productos. Los productos de desecho que salen de las células llegan al alveolo y deben ser eliminados a través del CO2. Si la función respiratoria no es apropiada, es decir, no hay una buena ventilación minuto, ese CO2 se va a acumular. El CO2 depende mucho de la ventilación minuto, no tanto como el oxígeno, pero depende de otros factores, ¿no? Entonces, cuando tengamos un proceso que tiene todas las características de un problema respiratorio, que es lo más común, ¿no? Dificultad respiratoria, polimnia, tiraje, salpeo nasal, cabeceo, quejido o cianosis, lo que vamos a hacer muchas veces, en la medida que tengamos el aparato en la mano, es hacer una gasometría. Si tenemos la gasometría, bien, y si no, tenemos que echar mano de nuestro criterio clínico, que siempre va a ser, pues, por supuesto, subjetivo y a la vez muy prono a error, pero bueno, no hay más remedio, si no tienes otro elemento. Entonces tú tienes que valorar la oxigenación. Creo que la oxigenación no es problema, dado que con la saturación de oxígeno, pues oxímetro ustedes lo pueden llevar incluso a su cerebro. Lo que no van a poder llevar es un medidor de CO2. Entonces, ese CO2 lo van a tener que calcular. ¿Y cómo lo van a calcular ustedes? ¿Cómo lo van a estimar? No calcular, sino estimar. Porque el cálculo significa que encontrar una cifra. No van a encontrar una cifra con sus criterios clínicos. Pero si ustedes miran al paciente, miran el tórax, si el tórax se expande y hace una expansión torácica buena y bota también, se infla y se desinfla en una manera, en una extensión apropiada del tórax y en una frecuencia apropiada a su edad,
Entonces ustedes tienen que decir, este está, por este lado está ventilando bien. Ya, no sé si hay un problema de espacio muerto ahí, que se atrapa el aire, no estoy seguro, pero por lo menos en cuanto a volumen que está moviendo, se ve bien. Y si veo que un volumen se está moviendo con la expansión de tórax, y veo que la frecuencia de ese volumen moviéndose es apropiada para su edad, o sea, la frecuencia respiratoria, entonces puedo asumir que el CO2 está normal, ¿no? Esta es una primera aproximación. La segunda mirada, para ver el volumen de CO2, es no solamente la excursión torácica, sino el sensorio. El sensorio, cuando tienes un CO2 elevado, va a estar deprimido. Es decir, cuando ya está establecido el CO2 elevado, el paciente se deprime, hay una depresión, la hipercapnia produce vasodilatación cerebral. Y esa vasodilatación cerebral genera un torpor, un sopor. Entonces el paciente se siente así atontado, o también se siente con letargia o confusión, e incluso puede llegar al coma si el CO2 es muy alto, ¿no? Entonces el sensorio deprimido orienta hacia un proceso de retención de CO2. Entonces, si yo evalúo la excursión respiratoria y evalúo el sensorio, estoy viendo ya dos aspectos orientados hacia la ventilación. Claro, hay limitaciones porque de repente el paciente tiene un compromiso séptico que va a afectar el sensor también. Sí, sí, de acuerdo. O sea, por eso hay limitaciones. Pero esas son las cosas que ustedes pueden hacer para intentar valorar, estimar cuál sería su CO2 si no tienen gasometría. Porque si tienen gasometría, pues ya no tienen problema, ¿no? Ya la tienen a la mano. Entonces tienen ustedes los dos tipos de insuficiencia respiratoria que puede haber. Si es el tipo 1, que es la hipoxémica, la presión parcial de oxígeno está por debajo de 60. El CO2, en este caso, va a estar normal o bajo. Es importante evaluar esto porque es la forma fundamental de diferenciarlo del tipo 2. El CO2 normal o bajo porque el paciente, ante la hipoxemia, respira más frecuente, ¿no? Más frecuente y más intenso, y por eso el tiraje. Entonces, cuando uno tiene un paciente con dificultad respiratoria, lo que debe esperar normalmente es un CO2 bajo, porque está hiperventilando. Si el CO2 está normal, ya es medio sospechoso incluso, ¿no? Ya es medio sospechoso. Y por supuesto, si está alto, quiere hablar ya ni modo, ¿no? En este caso, de la tipo 1, ustedes van a encontrar una diferencia alveolo arterial de oxígeno, que ya saben cómo se calcula a través de la ecuación del gas alveolar y la gasometría arterial. La gasometría arterial la tienen acá, la presión arterial de oxígeno, y la alveolar la calculan a través de la fórmula mencionada. Entonces, este es para el tipo 1. Tipo 2, en la presión de oxígeno, usualmente se afecta, pero no en la intensidad de lo que se afecta en el tipo 1. El CO2, pues obviamente está elevado, ¿no? En este caso ya estamos hablando siempre de elevación del CO2, que es la característica fundamental de lo que es la insuficiencia respiratoria tipo 2. La característica más bien de este paciente, de los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2, el tipo fundamentalmente hipercápnica, no hipoxémica, es que la gradiente alveolar arterial es normal, porque no existe un problema pulmonar normal. No existiendo un problema pulmonar en este paciente, entonces no tiene problemas la gradiente. Puede estar baja la cantidad de oxígeno en el alveolo porque el paciente respira más superficialmente, entonces no entra tanto aire. Entonces la presión alveolar de oxígeno puede estar baja. No está en 150, pero estará pues en, no sé, 80, 90. Pero la gradiente va a ser normal. A diferencia de este sujeto, del tipo 1, en donde yo puedo tener una presión alveolar de oxígeno alta porque le estoy dando oxígeno en tratamiento, y ese oxígeno puede dar hasta 200 de presión alveolar de oxígeno, pero lo que encuentro acá en la arteria va a ser mucho menos. Entonces, esta es la diferencia en lo que vamos a encontrar entre uno y otro. Acá el pH podría estar bajo, perdón, alto, sí, alto, alcalosis respiratoria por el CO2 bajo, y acá siempre va a estar acinótico. Esa es otra diferencia. Entonces, si uno aplica oxigenoterapia a los pacientes con una insuficiencia respiratoria tipo 1 y observa que el oxígeno no mejora, es un dato muy importante, porque me está diciendo de que probablemente hay mucho alveolo en el cual no puedo entrar.
yo le pongo oxígeno, estamos hablando de oxígeno terapia, estamos hablando de ventilación mecánica ni presión positiva todavía. Entonces, si solamente le doy oxígeno y no mejora el oxígeno del paciente, la presión parcial de oxígeno o su saturación de oxígeno, lo que yo debo sospechar es que hay colapso alveolar o hay edema alveolar. De modo que cuando yo coloco el oxígeno a la vía aérea, entrará a la vía aérea, pero no llega al alveolo, porque está tapado, porque está ocupado por algo o está cerrado. Entonces, esta es la traducción, ¿no? De una atelectasia masiva, de un síndrome de estrés respiratorio agudo, como entidad de una atelectasia más edema pulmonar, y entonces ahí ya uno no va a poder manejarlo solamente con oxígeno. O sea, es lo que se llama la hipoxemia refractaria. Hipoxemia refractaria, ¿refractaria qué? Refractaria a la oxigenoterapia, ¿no? Porque la mayoría de problemas de tipo 1, que son solamente alteración de la ventilación-perfusión, va a ser corregida con oxigenoterapia. Pero cuando no se puede mejorar, quiere decir que probablemente el tema de ventilación-perfusión ya no se ha quedado ahí, sino que ya no ventila nada. Es un problema de ventilación-perfusión, pero el extremo, donde puede estar perfundido, pero no está nada ventilado. Atelectasia quiere decir que no se ventila. Edema pulmonar completo tampoco se ventila. Así que son condiciones que pueden sospecharse cuando la oxigenoterapia no mejora el oxígeno en la oxigenación del paciente. Otra forma de medir la calidad o la respuesta a la oxigenoterapia es a través del PAFI, que es una división simplemente de la presión arterial de oxígeno y el FiO2. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio en mi arteria, que es más o menos normal, y la divido entre el FiO2, que es 0.21, ¿no? Sale más o menos 480 esa división, ¿no? 100 entre 0.21 sale 480. Entonces, normalmente uno tiene más de 400 de PAFI. Ese es un sujeto normal, con un pulmón normal, de una perfusión normal del pulmón. Pero por debajo de 300 hablamos de lesión pulmonar importante, injuria pulmonar. Y por debajo de 200 ya hablamos de un problema más serio. Por debajo de 100 incluso es el más extremo, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan, si pueden hacer un PAFI, entonces, si lo tienen más de 300, ya, pueden tener un problema, pero probablemente no sea el más severo. Si están menos de 300, pónganse alerta, y si es menos de 200, lo más probable es que requiera ya ventilación con soporte a presión positiva. Y lo otro es que no mejore las clínicas, también es bien. En el tipo 2 es un poco más, entre comillas, sencillo identificar el problema, porque si tenemos mala ventilación, solamente puede ser por un par de cosas: aumento del espacio muerto, o por incremento o por disminución de la frecuencia de la ventilación minuto, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando uno mira situaciones como alteración de la conciencia, que con frecuencia hay por elevación del CO2, la acidosis respiratoria que es consecuencia de elevación del CO2, o cuando tenemos la bradipnia o apnea, como en el caso que presentamos al comienzo. Entonces, en esa situación, ya lo que vamos a hacer no es tanto oxigenarlo, porque como ven, el problema oxigenatorio no es tan importante, sino que es esto, ¿no? La ventilación del paciente. Esta es una aproximación rápida al asunto. ¿Qué cosa tenemos como causas en niños de insuficiencia respiratoria? Uno puede ver las partes, en la parte de arriba, en el cuadrado de arriba, dependiendo de la localización. Cuando la insuficiencia respiratoria es causada por una obstrucción de vía aérea, ya saben ustedes, el cuerpo extraño, laringotraqueitis, epiglotitis, etc. Pero pacientes que ya tienen obstrucción de vía aérea media, lo más común es asma y bronquiolitis, de lejos, de lejos. Y cuando encontramos un problema de tipo restrictivo, vamos a ver básicamente lo que es el síndrome respiratorio agudo. Ya nos confunden con los síntomas que estamos hablando de taquidemia. No es eso. El síndrome de respiratorio agudo es una entidad conocida como tal. Es un síndrome, pero es una entidad reconocida y tiene su manejo y tiene su tratamiento específico. La neumonía también es muy común y el edema pulmonar también es común. Entonces, acá están graficadas o mencionadas los problemas de tipo insuficiencia respiratorio de tipo 1, sobre todo. Pero de tipo 2, o sea, de tipo hipercápnica, están acá. O sea, generados por un problema del sistema nervioso central,
como intoxicación por sedantes o como traumatismo craneoencefálico, por ejemplo. Mientras que también pueden estar causados no por problemas de tipo de sistema nervioso central, sino por el sistema nervioso periférico afectado. Guillain-Barré, que es bien común, las distrofias musculares que tenemos y una entidad que es relativamente rara actualmente, pero que cuando no se sospecha, se pasa facilísimo. Me acuerdo que en un caso incluso tuvimos un paciente que ya se le había diagnosticado de muerte cerebral, muerte cerebral, porque no reaccionaba ni siquiera al reflejo pupilar. Y estos pacientes pueden simular una muerte cerebral. Y sabe Dios cuántos pacientes con muerte cerebral han sido extubados y considerados muertos. Espero que ninguno. Pero el botulismo puede dar eso porque así es, paraliza todo, incluso los músculos que no son voluntarios, ¿no? Bien, entonces ahí tiene usted otra vez la clasificación, ya saben ustedes las más comunes, ya hemos mencionado, no hay que seguirla. Y recordar que no todo es blanco y negro. O sea, tenemos siempre situaciones que son intermedias entre ambos, ¿no? Y acá lo vamos a dejar, solamente para mencionarles que este es un paciente, por ejemplo, que tiene el llamado síndrome de distrés respiratorio agudo. Y puede ir así, que puede empeorar acá. Es el mismo paciente, simplemente que ingresa con esta patología pulmonar, que le quedará ¿cuánto pues de pulmón? El 15%, ¿no? 15% del pulmón aproximadamente. Y acá, pues, si le queda algo, será pues una ridiculez de porcentaje, 5%, 7% del pulmón. Entonces, obviamente que son pacientes que entran en insuficiencia respiratoria severa, que requieren ventilación mecánica, soporte ventilatorio, qué sé yo. Todo esto que ven acá, toda la patología pulmonar, porque el pulmón debe estar negro, ¿no? Con aire, pero con aire en el pulmón, ¿eh? No aire fuera del mismo. Entonces, eso es lo que tendrían ustedes que identificar en este caso. Estos pacientes tienen, como decíamos, alteración de la ventilación-perfusión, una muy mala ventilación, ¿no? La perfusión no se altera tanto en los casos, excepto en el COVID, donde justamente hubo la llamada hipoxemia feliz, que es por eso que generó tanta duda, ¿no? O sea, en el COVID, una de las primeras cosas que se vio y que llamó la atención de muchos de nosotros, a mí me dejó absorto al comienzo, ¿cómo era posible que el paciente tenía un sensorio bastante razonable, se comunicaba todo, y uno le ponía la saturación de oxígeno y daba en 80%, 82%, una cosa que en mi vida había visto, y que la mayoría de nosotros no había visto nunca, ¿no? Creo que nadie, y lo hemos visto con el COVID. Esa hipoxemia feliz que le llamaban, ¿no? Era eso, bueno, tiene su explicación en lo que es la perfusión, pero en el resto de pacientes es el problema ventilatorio de ventilación-perfusión, donde la afectación de la ventilación es lo más notable. Y cuando existe cosas como esta, donde, imagínense, ¿qué alveolos se están ventilando? O sea, el 95% de los alveolos no ventila, o sea, cero de ventilación. Por eso es que da una BQ de cero. El shunt es prácticamente nada. Y si yo aumento el FiO2, que debería ser eficaz para alteraciones de la ventilación-perfusión, cuando existe el shunt, que es ya cero acá, cero de ventilación, entonces ya no hay cómo resolverlo con FiO2, sino tiene que ser con ventilación mecánica y presión positiva. Y yo creo que acá vamos a cortar, a menos que quieran hacer ustedes alguna pregunta o intervención. ¿Una pregunta que quieran hacer? Si no, ya pueden ir a sus prácticas. Quizás alguna pregunta que... No, ahí no más dejémoslo. Bien, no hay ninguna pregunta, entonces muchas gracias, señores alumnos. Ya con mi grupo de práctica lo vemos en unos 15 minutos. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, doctor.